Hay algo que uno debió haber aprendido, es eso. Si los esfuerzos que se presentan, ¿verdad?, en un elemento estructural no superan los de la afluencia del material, decimos que gobierna Hooke. Es decir, mi material está en la zona lineal, está en la zona elástica. ¿Ya? Después, cuando seguimos aplicando carga de una manera lenta pero continua, la fibra que va a estar más alejada del eje neutro es la que se va en ella a presentar la fluencia. Ya el esfuerzo no está por debajo del de fluencia, sino que se encuentra exactamente fluyendo. ¿Ok? Recuerden que estamos en estructuras de acero. ¿Ok? Y el acero es un material ¿qué? Dúctil. No es un material frágil. Es un material dúctil. Entonces, en la etapa 2, ¿qué está pasando? La fibra más externa alcanza un esfuerzo igual al de fluencia. ¿Ya? ¿Qué pasa con la deformación de esa fibra? La deformación de esa fibra precisamente alcanza la deformación de fluencia. Pero ¿qué está pasando con las otras? Las otras no han fluido. Las otras fibras no han fluido. ¿Y la razón cuál es? Porque el fenómeno de fluencia comienza a aparecer desde las fibras más externas hasta llegar al eje neutro, donde se supone que la deformación es nula. ¿Ok? Entonces, entre más externa se encuentra nuestra fibra, más fácil para ella va a ser encontrar su fluencia. Miren lo que pasó aquí en el punto A. El punto A representa ¿qué? Una fibra que está exactamente en la parte más externa. ¿Qué muestra mi diagrama? Fluyó. Está exactamente en el punto frontera entre las dos zonas, la zona elástica y la zona inelástica. Pero ¿qué pasa con el punto B? El punto B representa una fibra que no es la extrema y que en este caso, cuando estamos en la etapa 2, obviamente no ha salido o no ha abandonado la zona lineal. Se encuentra exactamente ahí, todavía en la zona elástica. ¿Ok? ¿Qué pasa en C? C está aquí. C es como si no hubiera esfuerzo. Y la razón es porque tú estás midiendo C en el eje neutro. Donde, ¿qué pasa? No hay esfuerzo, no hay deformación. ¿Ok? Esos conceptos de resistencia de materiales que ustedes ya debieron haber adquirido, más que nunca van a tomar protagonismo principal a la hora de nosotros evaluar o diseñar a flexión nuestros elementos estructurales. ¿Ok? La clave es entender, establecer mi material, cómo se encuentra comportado en ese momento. Si está en la zona elástica, si ha fluido o si está en la zona plástica. ¿Ok? Miren lo que pasa en la zona plástica. Ya el esfuerzo en la fibra superior, en la más externa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Está igualado al de fluencia, pero ya la deformación que se presenta en él es superior a la de fluencia. Entonces A, que representa la fibra externa, obviamente va a estar en la zona inelástica, o en la zona plástica, o en la zona no lineal. Mientras que B no ha abandonado aún la zona elástica, y por eso se encuentra representada en ese punto. ¿A dónde voy yo con eso? Dependiendo de en qué zona se encuentra mi material, el acero en el que está hecho mi viga, la manera de calcular los esfuerzos en ella va a ser distinta. ¿Ok? Va a ser distinta. Las ecuaciones que determinan cuál es el momento que en ella se está presentando va a ser distinto. No es lo mismo que ella se encuentre fluyendo a que se encuentre en la zona lineal o que se encuentre en la zona no lineal. Las ecuaciones van a ser distintas y la manera de comportarse va a ser totalmente distinta. ¿Ok? Y ese es el concepto fundamental número 1 que nosotros debemos adquirir. El material en qué estado está. El material en qué etapa se encuentra. Etapa 1, etapa 2 o etapa 3.
¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, hay una etapa 4, que es la que voy a presentar ahora. ¿Qué pasó aquí en la etapa 4? Adivinen. Ya toda la sección transversal de mi viga se encuentra plastificada. Es decir, no existe ninguna fibra de mi sección transversal que aún se encuentre en la zona lineal. Es decir, ya Hooke no manda. Toda la sección, ¿verdad?, está ahora ¿dónde? En la zona ¿qué? No lineal, en la zona plástica, en la zona inelástica. ¿Ok? Todas las deformaciones en cualquier fibra que yo mida en mi sección transversal van a ser superiores a la deformación de fluencia. ¿Ok? Ya nadie está en la zona lineal. Todas las fibras o toda mi sección transversal se ha plastificado. Es decir, se encuentra en la zona inelástica. ¿Ok? Entonces, primera etapa. Todo el mundo está en la zona lineal. Los esfuerzos que se presentan en ella van a ser menores a los de fluencia. Las deformaciones que se presentan en ella son menores a las de fluencia. Etapa 2. La fibra más externa ha fluido, se ha plastificado, ha entrado ya en el punto de frontera entre la zona lineal y la zona no lineal. Pero la inmensa mayoría de las demás fibras aún se siguen manteniendo en la zona elástica. Tercera fase. ¿Cuáles son? O tercera etapa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay una zona plastificada, generosa en mi sección, ¿verdad?, que obviamente sus deformaciones son mayores a la de esfuerzo de fluencia, a la de deformación de fluencia, pero hay una pequeña zona que no. ¿Ok? Mi viga claramente, su sección transversal, gran parte de ella se ha plastificado, pero no en su totalidad. Y la cuarta etapa, ya todo el mundo se ha plastificado. Es decir, no existe fibra que no esté en la zona no lineal. Todos están en la zona plástica. ¿Verdad? Todos se han plastificado. ¿Quedó clara esa parte? Entonces, estas figuras aquí son fundamentales. ¿Ya? Son fundamentales. Porque, ¿cómo sé yo si mi fibras, si mi viga o mi sección transversal, en qué etapa se encuentra? Yo tengo que hacer unos análisis. ¿Y cuáles son los análisis? Sencillo. Yo tengo que determinar dónde se encuentra el punto A y el punto B en la gráfica esfuerzo de formación. ¿El punto A qué representa? La fibra más externa. ¿Y el punto B qué representa? Otra fibra cualquiera que no sea la externa, pero que tampoco vaya a ser la que está en el eje neutro, porque ya sabemos que en el eje neutro ¿qué? No hay nada. Entonces, si A y B están en la zona lineal, estoy en la etapa 1. Si A se encuentra en el punto frontera y B se encuentra en la elástica, estoy en la etapa 2. Si A se encuentra en la plástica y B en la elástica, estoy en la etapa 3. Pero si A y B se encuentran ambas en la zona plástica, estoy en la etapa 4. Hablando de forma clara, transparente, eso es lo que tú tienes que entender. ¿En qué zona tu material se encuentra? ¿Estamos claros? Y hay varias formas de hacerlo. O lo hacemos por las deformaciones, o en algunos casos lo hacemos por los esfuerzos. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Listo. Por ahí dicen que una gráfica o una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí está, dígame. Eso es en una viga atención, ¿verdad? No. O eso es en cualquier elemento. No. ¿Qué estamos estudiando? Flexión simple. ¿Ok? Estamos estudiando flexión simple. Bueno. Esto que está aquí viene siendo la representación tridimensional, si se dan cuenta, de la etapa 3 y la etapa 4.
sea, este dibujo que está aquí es este mismo que está acá, sino que aquí está en 2D y aquí está en 3D. Y este que está aquí es este que está acá. ¿Sí lo ven? 2D y 3D. Comportamiento de una viga bajo carga creciente. A. Distribución de esfuerzos de flexión en la sección transversal. Diagrama de deformaciones unitarias, zona de la sección transversal que están plastificadas en cada etapa y diagrama de esfuerzo de deformación elastoplástico ideal del acero. B. Distribución elástica de esfuerzos. C. Distribución plástica de esfuerzos. ¿Okay? La representación gráfica de lo que está pasando en mi viga, ya sea mirándolo desde el punto de vista de los esfuerzos o ya sea mirándolo desde el punto de vista de las deformaciones. ¿Okay? Eso que les expliqué es todo lo que aquí habla. Y aquí es donde aparece la manera en que usted va a evaluar el momento. Para la etapa 1, esta es la ecuación. ¿Okay? Recuerden, ¿cuál es la razón de uno verificar o revisar en qué etapa está? La respuesta es sencilla. Matemáticamente hablando y físicamente hablando, las ecuaciones para evaluar momentos cambian. Entonces, si tú quieres evaluar el momento correcto en una viga, tienes que saber en qué etapa se encuentra para poder escoger la ecuación que corresponde. ¿Yo no? Es así de simple. Entonces, ¿qué me dice? En la etapa 1, el momento en mi viga se calcula de esa forma. En la etapa 2, cuando el esfuerzo de flexión alcanza la fluencia, es decir, la fibra más externa llega a ese límite, miren cómo está acá. Y al completarse el proceso de clasificación, el momento denominado momento plástico va a ser esta de acá. Miren que son ecuaciones sencillas, pero sus términos, que son pocos, son trascendentales para los resultados que se obtienen en el momento de emplearlas. Miren que por ahí aparece un S sub X, aparece un Z sub X, aparece un FB, aparece un FY. ¿Ok? ¿Qué significa el FB? El F no es más de que el esfuerzo de mi fibra en la zona elástica, antes de que fluya. O sea, ahí claramente se ve que FB es menor que FY, porque son los esfuerzos que están por debajo del de fluencia. ¿Cierto? Acompañado por un S sub X que ahorita les voy a explicar qué significa. Etapa 2, ¿qué pasa? Es la misma ecuación, solamente que como ya la fibra más externa fluyó, el esfuerzo no va a ser FB, que es un esfuerzo elástico, sino que va a ser el esfuerzo ¿qué? De fluencia. ¿Ok? Ya hay una fibra que fluyó, las demás no han fluido, pero ya estoy en etapa 2. La ecuación de momento cambia. ¿Ok? Y hay una tercera ecuación, que es la de momento plástico, y se llama así ¿por qué? Porque ya se supone de que toda mi sesión ha entrado ¿a dónde? La etapa 4, o está comenzando la etapa 4, donde todas las fibras están ¿qué? En la zona de no lineal o en la zona plástica, y entonces ya no va a cambiar el esfuerzo, porque el esfuerzo en la zona plástica no cambia, ustedes saben que se vuelve constante, pero sí va a cambiar el ZX. El SX se transforma en ZX, y eso no es más que un módulo de sección. ¿Ok? Un módulo de sección. Ahorita se lo desmenuzo para que lo puedan entender de una manera más fácil. Entonces, dependiendo de la etapa, cambia la ecuación de momento. ¿Qué necesito saber yo para utilizar o escoger la ecuación de momento correcta? Saber en qué etapa se encuentra mi material. Eso es todo. Profesor, disculpe, el ZX representa el mismo SX, pero o sea, transformado aquí en este proceso. Son análogos, son homólogos. Pasa ahí. Uno trabaja en la zona el y el otro trabaja en la zona. Pasa algo así. ZX y SX, entre comillas, son homólogos, o son, ¿cómo te explico?
Son equivalentes, exacto, esa es la palabra. Son equivalentes, pero depende su uso de en qué etapa se encuentra. Ok. O sea, no puedes utilizar ZX si tu material está en la zona 1 o en la zona 2. No puedes utilizar SX si tu material está en la zona 3. Ah, ok. Pero entonces la etapa 3 corresponde más a la zona, a la etapa 2 o a la etapa 4. ¿La zona qué? La etapa 3 corresponde más a la zona, a la etapa 2 o a la etapa 4. La ecuación para encontrar en la etapa 3. 6.2, 6.3. 6.3. Etapa 1, esta es la ecuación. La etapa 3. Y por eso, porque está más en la zona plástica, entonces se utiliza la etapa de plasticidad. Al completarse el proceso de plastificación, el momento denominado momento plástico M sub P será esto. Pero no ¿Cuándo se completa? Ya voy a tu pregunta. ¿Cuándo se completa el momento de plastificación? todas las etapas. Toda mi sesión se encuentra en la zona plástica. O sea, en realidad, tú ahí no vas a tener una etapa 3, sino que ¿qué? 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. ¿Cómo? Sí. O sea, ya la mayoría, como la mayoría ya están en zonas, se utiliza como si todas las. Como la mayoría no, todas. En la tercera, la mayoría está plástica, pero hay un pequeño porcentaje que no. Exactamente. O sea, entonces se evalúa como si todas estuvieran plásticas. Podría decirse que sí. O sea que si el material nosotros lo tenemos en la etapa 3, directamente saltamos al concepto de la etapa 4. Para calcular momento. Bueno, Tenía esa pregunta, si nos encontramos en etapa 3, asumíamos etapa 4 y aplicábamos 6.3. si usted se encuentra en etapa 3, quiere decir de que la mayoría o casi toda la sesión se plastificó. Y por eso se llama momento plástico. Y usted utiliza esta ecuación. Solamente para calcular momento, porque estamos hablando del momento. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Bueno, miren quién aparece aquí. SX, momento elástico de la sesión. ¿Ok? Cuando parte o toda la sesión se encuentra en la zona elástica, yo siempre voy a trabajar con S sub X. ZX, módulo plástico de la sesión. Cuando ya la sesión se encuentra toda plastificada, ¿verdad? Toda plastificada, yo trabajo con quién? Con Z sub X, módulo plástico. ¿Ok? Y FY es el esfuerzo de fluencia del material que ya todos nosotros conocemos. ¿Ok? La forma más frecuente de los perfiles de acero laminados usados como viga es la I, que son los perfiles WE, WF y P, y aquí te muestran en la figura 2.2, tendríamos que regresar al capítulo 2, pero ya sabemos cuáles son. Precisamente por el hecho de que la mayor parte del material se encuentra ubicado en las zonas más alejadas del eje neutro, lo que las hace muy efectivas para resistir momentos. El alma de estos perfiles, cuando trabajan como vigas, suministra la mayor parte de la resistencia al cortante. Es decir, cuando usted escoge una sección transversal, ¿verdad?, que va a estar sometida a flexión simple,
los patines, la aleta, el ala o las alas, porque son de par, van a encargarse de los esfuerzos que generan el momento flector. Ese que aprendiste a dibujar en estática, ¿te acuerdas? Mientras que el alma se va a encargar de ¿qué? De los esfuerzos cortantes. Buenos. De los esfuerzos cortantes. Y nosotros, los ingenieros, a través del tiempo, nos hemos ideado esa forma caprichosa de perfiles precisamente porque la experiencia nos ha demostrado que concentrar la masa en los extremos nos va a permitir tener menos peso resolviendo los esfuerzos de fricción. ¿Ok? Y a su vez, matando dos pájaros de un solo tiro, la masa del alma, que se dan cuenta que son delgaditas, van a estar encargándose de ¿qué? De la parte del cortante, de los esfuerzos de cortante. Entonces, como todo es metálica, antes de hacer cualquier cálculo, nosotros tenemos que chequear los perfiles. Evitar que ellos se pandeen localmente. Lo que vulgarmente uno llama que ellos se panguen. ¿Ok? Que se panguen en zonas puntuales o localizadas o focalizadas en la sección transversal del perfil. Y eso se controla ¿cómo? Haciendo unos chequeos rápidos y breves, como lo que hacíamos nosotros para las columnas cuando diseñamos, ¿verdad? En el capítulo anterior, miembros axialmente, cargados axialmente. Entonces, tal como se describió en el artículo 5.5, los elementos constitutivos de un miembro de acero pueden presentar pandeo local cuando su relación ancho-espesor son mayores que unos ciertos límites. Siempre eso es lo que nosotros vamos a chequear. Relación ancho-espesor. Los perfiles se pangan o se pandean localmente si no tenemos control de esa relación ancho-espesor. ¿Ok? ¿Qué tan ancho es mi perfil y cómo es el espesor de la pared de ese perfil? ¿Ya? Dice, en la figura 6.2, basada en la tabla F2241 del NSR10, se muestran estos valores límites. Y ya viene nuestro primer gran cálculo. Mírenlo acá. Aquí tenemos un perfil W, o un perfil I, o un perfil IP. Miren las relaciones que hay que chequear. Aquí aparecen unos factores de lambda, lambda P y lambda R. Ya vamos a ver eso qué es. ¿Ok? Ya vamos a ver eso qué es. Por aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué sección es esta? A ver, ¿quién me ayuda? Tubular y tabular. Tubular, o sección cajón. ¿Ok? Cajón. ¿Este señor que está aquí quién es? ¿Sección qué? C o canal. Sección C o canal. Correcto, pues ya hoy es una locura, pero bueno. ¿Y esta que está aquí qué es? Secciones ¿qué? En ángulo, en este caso espalda contra espalda. ¿Sí o no? Entonces, dense en cuenta de lo importante que viene siendo la sección transversal, ¿verdad? Cuando vamos a diseñar a flexión, miembros en acero. ¿Ok? Siempre, antes de cualquier cosa, hay que realizar unos chequeos. Unos chequeos que evitan que nuestro perfil se pandee localmente. ¿Ok? Miren que las ecuaciones, a pesar de que son similares, son distintas. ¿Ya? Son distintas. Entonces, para cada tipo de sección transversal existen ecuaciones específicas para ellos. ¿Ya? Que no vaya a pasarles lo que normalmente le pasa a la gente, de que aplican unas ecuaciones en las secciones transversales que no corresponden. ¿Ok? Eso es peligrosísimo. Zapatero a tu zapato. ¿Ok? Zapatero a tu zapato. Mi sección transversal es un tubo, yo aplico las ecuaciones para el tubo. Mi sección transversal es una W,
yo aplico las ecuaciones para W. No me puedo equivocar en eso. ¿Ok? Y ese es un paso fundamental. Miren que aquí hay unas notas en el pie de la figura donde me especifican cómo debo yo de trabajar las unidades consistentes para que esas ecuaciones sean válidas. ¿Ok? Porque normalmente, como en el concreto, estas ecuaciones fueron armadas o construidas de manera empírica por resultados de tanteo que se hicieron en laboratorios. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de implementar las unidades dentro de esas ecuaciones para obtener unos resultados correctos. ¿Ok? Listo. Seguimos avanzando. Si en un perfil, ojo, las aletas están conectadas al alma o almas en forma continua y la relación ancho-espesor de un elemento es menor que lambda p, ojo, el perfil se denomina elemento compacto. Pero si es mayor que lambda p, pero no que lambda r, será un elemento no compacto. Y si es mayor que lambda r, se denominará elemento esbelto. O sea que cuando usted va a revisar esa relación ancho-espesor, eso le da a usted un número. Y ese número lo va a estratificar, ¿verdad?, al perfil o a la sección transversal del perfil dentro de esas tres categorías. ¿Cuáles son? Perfil compacto, perfil ¿qué? No compacto y perfil esbelto. ¿Ok? Entonces, esa razón o esa relación o ese número que a mí me da, ¿verdad?, yo debo de meterlo, ¿verdad?, dentro de un intervalo y darme cuenta en cuál de las tres zonas se encuentra. ¿Ya? Si es menor a lambda p, perfil compacto. Si es mayor a lambda p pero menor que lambda r, perfil no compacto. Pero si es mayor que lambda r, termina siendo perfil esbelto. Las tres zonas tienen unas características especiales. Y usted como ingeniero tiene que saber dónde quiere que su estructura esté para que tenga un mejor comportamiento. ¿Ok? Para que tenga un mejor comportamiento. Recuerde que el que controla el diseño es usted. ¿Ok? Entonces, los miembros de acero con secciones compactas pueden desarrollar su resistencia total sin fenómenos de estabilidad local, por lo que no es necesario revisar el estado límite de pandeo local. Por contrario, los miembros no compactos o esbeltos podrán presentar pandeo local y su resistencia deberá evaluarse considerando este fenómeno. ¿Qué te están diciendo ahí? Ellos. Tú eres el que decides, pero la experiencia nos ha dicho de que si tú tomas un perfil, revisas su relación ancho-espesor y él se encuentra clasificado como perfil compacto, tú vas a tener un elemento que va a trabajar sin ningún problema. Es decir, esa relación va a estar por debajo del factor lambda p. ¿Ok? Si tú te sales de esa clasificación de perfil compacto y decides trabajar con perfiles que sean no compactos o esbeltos, ya sabes que vas a estar inmerso en una gran posibilidad de una gran cantidad de fenómenos que pueden hacer de que tu diseño deje de ser eficiente y hasta peligroso. ¿Ok? No están diciendo que no se pueda trabajar. Sí se puede trabajar con perfiles no compactos y perfiles esbeltos. Lo que están diciendo es que la lista de los chequeos se alarga. ¿Ok? La consideración o las revisiones o los requisitos para que trabajen ok se extiende. ¿Ok? Y vas a tener la responsabilidad de tenerlo que revisar,
tenerlo que chequear. ¿Se entendió esa parte? ¿Estamos claros? Bueno. Ya revisamos lo que es pandeo local. Ahora vamos con pandeo lateral torsional. Alguien se preguntará, ¿y cuántos pandeos hay? Bastantes. Y eso depende de la sección transversal que tú escojas. ¿Ok? La sección transversal que tú escojas. Y obviamente también de la naturaleza del acero con el que vayas a trabajar. Dice, la aleta en compresión de una viga solicitada por flexión se puede considerar como una columna solicitada por fuerza axial, la cual, dependiendo del tipo de flexión que actúe, puede ser constante o variable a lo largo de la luz. La aleta en tensión de la viga tiende a permanecer recta y a través del alma restringe la tendencia de la aleta en compresión a pandearse lateralmente, como lo haría si fuese una columna libre. En español, cuando tú a una viga le aplicas una carga, los patines, las alas o las aletas van a intentar desestabilizarse, como a torcerse, y va a depender en la mayoría de los casos de esa relación ancho-espesor que tú hayas revisado en el momento de escoger la sección transversal del perfil. ¿Ok? En otras palabras, ese comportamiento que se da, que nosotros aquí lo vamos a conocer como pandeo lateral torsional, él intenta torcerse. Ahorita le voy a poner un video para que lo vean. Usted también nuevamente lo va a poder contrarrestar o lo va a poder impedir de salida o inicialmente seleccionando una sección transversal adecuada. En otras palabras, ese pandeo lateral torsional tiende a presentarse en ciertas secciones transversales y en otras no. Entonces, tú como ingeniero, si no quieres que tu perfil sufra de ese pandeo lateral torsional, tú tienes que estar en la capacidad de saber qué es lo que hace que eso ocurra, qué es lo que permite que eso ocurra. ¿Ya? Y tú, teniendo claro eso, podrás decir, este perfil me sirve o este perfil no me sirve. ¿Ya? Listo. Me pasé. Dice, sin embargo, si el soporte lateral externo no es adecuado, cuando se alcanza cierto valor crítico de momento flexionante, la aleta en compresión se desplaza lateralmente, originando una flexión lateral y una deformación torsional de la viga. Llegó el momento del video. Señor, 12 PM, la hora del caldero. Así que presta atención y aquí te explicamos lo que necesitas saber al respecto.
Antes de pasar al video, recuerda suscribirte al canal de Macrocero Monterrey. Solo es un clic. ¿Qué es el pandeo lateral? La manera más sencilla de definir el pandeo lateral es que se trata de una deformación por torsión, misma que genera una curvatura en las vigas con un pequeño giro hacia afuera, ya que el desplazamiento ocurre sobre él. Con eso en mente se puede decir que es una falla que se evita impidiendo el movimiento lateral de las vigas con la ayuda de soportes. El pandeo lateral es una variante específica de los posibles tipos de pandeos que existen y se presenta a menudo en las vigas superiores que sostienen techos o cubiertas de cualquier tipo. ¿Por qué ocurre este fenómeno? El pandeo lateral se produce al igual que los otros tipos de pandeo, debido a las fuerzas de compresión. Cabe recordar que el acero es un material que trabaja mejor resistiendo las fuerzas de tensión que lo estiran que las de compresión que lo empujan. Dicho eso, hay que aclarar que esta deformación por pandeo no existe a la tensión. De hecho, y de forma algo más técnica, se puede decir que es un fenómeno de estabilidad elástica que se presenta aunque las cargas sean bajas. Por ejemplo, en las vigas ya mencionadas que se utilizan para soportar techos y coberturas, al ser colocadas de manera horizontal y ser fijadas por los lados, se puede generar una curvatura debido a las cargas. De hecho, en esa disposición la mitad baja de la viga trabaja la tensión al resistir su propio peso y el de la cobertura. Pero por esa misma razón, la parte superior de este elemento trabaja a la compresión. Cuando las cargas se encuentran por debajo de los límites de resistencia del acero en la viga, o se les proporciona el soporte adecuado, no hay ningún problema. Por otro lado, si se llega al punto de carga crítica, las fuerzas de compresión que empujan hacia abajo comienzan a generar un desplazamiento lateral que termina por provocar una torsión en la viga. La forma más sencilla de resolverlo es emplear vigas con mayor grosor de alma, pero eso incrementa su peso y en consecuencia las cargas sobre los dinteles y columnas. Así que esta no siempre es la mejor solución. La segunda mejor opción es añadir uniones de la viga a las correas de la estructura, como un refuerzo contra la compresión, pero en caso de fuertes vientos que suben, se presenta el mismo problema en el sentido opuesto, es decir, que la mitad debajo de la viga trabaja con compresión y la mitad superior a la tensión. Para estos casos se añaden tornapuntas a las vigas que van unidas a las correas. Por último, esta deformación puede ser elástica e inelástica. En el caso de la primera, quiere decir que vuelve a la normalidad cuando se retiran las cargas que la causan. En el segundo escenario, la viga permanece deformada al retirar las cargas. Existen varios factores involucrados, pero se puede decir que la inelástica es más común en vigas cortas que ofrecen mayor capacidad de carga, pero no permiten desviar el estrés residual de la deformación sobre el material, a diferencia de las vigas más largas. Y listo. En general, esas son las razones por las que se presenta el pandeo lateral. Y como podrás ver, es un problema que tiene una solución sencilla para prevenirlo. Sin embargo, la parte complicada son los cálculos específicos para determinar el problema y su solución. Para ello tendrás que recurrir a un experto como un ingeniero o un calculista. ¿Te has topado con una viga pandeada en alguna ocasión? Cuéntanos en los comentarios cómo resolviste el problema. Macrocero Monterrey. Más fuertes, imposible. Entonces, ¿cómo quedó la explicación? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Este fenómeno, esta parte que está aquí. Quedó puesto que se trata de una deformación. Si la ven, ese es el pandeo lateral torsional. Ella intenta ¿qué? Torcerse. Sobre todo el patín que se encuentra comprimido. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos evitar. ¿Y cómo se evita eso? El primer paso, esa relación ancho-espesor es fundamental. ¿Okay? Por eso el saber escoger la sección transversal de nuestro elemento estructural es muy importante. Cuando usted va a desarrollar el diseño de una estructura metálica, usted tiene que conocer la estructura, cómo se va a comportar y cómo solucionar esos posibles problemas de salida, iniciando escogiendo perfiles correctos. ¿Ya?
Si hay una disciplina donde uno sabe si el ingeniero es buen diseñador, son las estructuras metálicas. Porque cada tipo de perfil es muy bueno para algo y es desastroso para otras cosas. ¿Ok? Y eso te lo da ¿qué? La práctica, la experiencia. ¿Ok? Y eso es lo que se supone que uno comienza a aprender aquí. Listo. Avanzamos. Dice: esta deformación que acompaña el pandeo lateral hace que los perfiles torsionalmente débiles, ya vieron cómo se tuercen, en los cuales la rigidez de la flexión en el plano de la flexión es mucho mayor que en su rigidez lateral. Pandean más fácilmente que los perfiles más rígidos. Por lo regular, ojo, las sesiones tipo cajón no pandean antes de que se desarrolle totalmente el momento plástico, no así las sesiones en I. ¿Ok? Si su sección transversal es un cajón, por ejemplo, como ahorita dijeron, un tubo, para que se presente el pandeo lateral torsional en él, ya es cuando ella ha recibido bastante carga que ha hecho que la sección se plastifique. Caso contrario a lo que ocurre cuando trabajamos con las vigas W o con las vigas en forma de I. No es necesario que ella sostenga mucha carga cuando ya se puede presentar el fenómeno de pandeo torsional, y es por la configuración geométrica de su sección transversal. En el tubo, las dos armas van a impedir que las dos alas se logren pandear, mientras que en la I solamente hay un alma. Si lo van visualizando, y es mucho más fácil que los patines, sobre todo el superior, que es el que recibe la carga de manera directa, termine torciéndose o pandeándose lateralmente. Es un tema como de física. Ahí sí es verdad que la intuición juega un papel importante. El valor del momento MSR depende de las propiedades del material y de los esfuerzos residuales que posea, de la forma y las dimensiones de las secciones transversal de la viga, de la separación entre arrastramientos laterales, de las condiciones de apoyo y del tipo de carga. O sea, MCR, ¿verdad?, que es el momento crítico flexionante, nosotros tenemos que saberlo calcular para nosotros después compararlo con el M que vimos ahorita, de las 3 o 4 fases que estudiamos, y saber en qué parte se encuentra. Esa es la clave inicial para uno poder entender el comportamiento de estos perfiles metálicos debido a flexión simple. Para un caso general, la determinación de este momento crítico es matemáticamente compleja. El problema se simplifica si se restringe el caso de flexión pura de vigas simplemente apoyadas, de secciones abiertas y paredes relativamente delgadas. Claro, lo acabamos de decir. Si usted trabaja con una sección transversal que es abierta, por ejemplo, la del canal, o por ejemplo, la de la W o la de la I, usted está ¿qué? Sujeto a que se pueda presentar pandeo lateral torsional. Pero si trabaja con secciones cerradas como el cajón, ¿qué va a pasar? No se presenta. ¿Ve qué le está diciendo? MCR se puede calcular y hay tremendas ecuaciones para poderlo hacer. Pero ¿para qué me enredo la vida? Trabajo con una sección, ¿verdad?, que sea cerrada y no abierta, y si quiero trabajar con una abierta, busco unos espesores de pared, ¿verdad?, ya sea del patín o ya sea del alma, que me permitan impedir que ese pandeo lateral torsional se presente. Es lógico, ¿verdad?, que entre más delgado sea el patín y más delgada sea el alma, más fácil va a ser la posibilidad que se presente el pandeo lateral torsional. Pero si esos espesores son más gruesos, va a ser más difícil que se presente. Entonces mira la cantidad de opciones que podemos tener para tratar de impedir que se presente ese fenómeno. Dice, el pandeo lateral podrá presentarse dentro del rango elástico si cuando se presenta el fenómeno los esfuerzos no exceden en ningún punto del límite de proporcionalidad del material. ¿Qué es el límite de proporcionalidad del material? Ya ustedes saben que es el esfuerzo de fluencia.
Ahí es la parte final de la zona elástica en el momento en que aparece la zona plástica. O bien dentro del rango inelástico si la condición anterior no se cumple. ¿Ok? Entonces, por ahí como ya sonó la hora del caldero, vamos a dejar hasta aquí. No quiero mezclarle ahora con el siguiente paseo que sigue.